Buenos días, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y estoy acá hoy para hablarles de estas plantas bien conocidas como pata de elefante, aunque su nombre es Nolina. Son palmeras que vamos a ir más a fondo hoy con 5 tips para su cuidado. Ok, el primer tip, ¿cuál va a ser? Bueno, el primero va a ser el riego. ¿Cómo vamos a regar estas plantas? Estas plantas van a ser regadas cada 15 días o en tiempo de frío, incluso el riego se puede extender hasta un mes. ¿Por qué decimos que podemos extender tanto el riego? Si se fijan en esto que es la llamada pata de elefante, acá ella concentra toda su agua en forma de nutrientes y lo acumula. Entonces ella mantiene esta reserva y es lo que va a estar utilizando cuando no recibe riego. Por eso va creciendo según pasan los años y se va formando esta maravillosa pata de elefante. Muy bien, segundo tip. Todos queremos saber si es planta de interior o de exterior. Bueno, les tengo muy buenas noticias. Esta es una planta muy adaptable tanto en exterior como en interior. ¿Qué va a tener de diferencia si está afuera o si está dentro de la casa? Bueno, cuando ella está en el exterior, puede recibir mayor cantidad de sol y sus hojas pueden tornarse de un amarillo más claro. Y cuando las tenemos en interior, sus hojas van a ser de un verde intenso, hermoso. Claro que todo lleva un tiempo. Esta planta, para mantenerla en interior, tenemos que garantizarle recibir buena luz o incluso un poquito de sol a alguna hora del día. ¿Qué pasa si absolutamente no recibe nunca sol o muy poca claridad? Bueno, lo que va a pasar es que su ápice, su ápice principal, va a tornarse más alargado buscando hacia donde más claridad haya en el lugar que la tenemos. Por eso la importancia de que si la tenemos dentro de casa, la ubiquemos en un lugar muy claro, con mucha luz. Muy bien, punto número 3. ¿De qué clima son? ¿Cuál es su óptima condición? Bueno, estas palmeras patas de elefante son de climas tropicales, de climas cálidos. Aguantan muy bien el calor y muy mal el frío. Entonces, si usted la tiene en un país frío, lo recomendable es que cuando las temperaturas bajen menos de 5 grados, usted las resguarde en el interior de su casa. Ellas soportan muy bien la calefacción y se adaptan muy bien, como ya habíamos dicho, al interior de la casa. Si vive en un clima tropical, como es el caso de acá, puede tenerlas todo el tiempo fuera o dentro, es igual. Muy bien. Tip número 4. El sustrato. En casi todos mis videos les hablo siempre de la importancia del sustrato. Les dejo link acá para que vean cómo lo preparo. Si aparece la pestañita es que ya lo hice. Si aún no les aparece es que está por hacerse. Entonces, el sustrato de estas plantas, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a procurar que sea un sustrato muy poroso, que ella esté muy aireada. ¿Por qué? Porque necesita deshacerse del exceso de agua, porque si no, se va a acumular en su pata de elefante y se puede empezar a podrir. Entonces, por eso, muy recomendable que el sustrato sea poroso para que pueda irse bien el agua y no tengamos encharcamiento. Muy bien, punto número 5. Las plagas. Bueno, estas plantas, sobre todo cuando están dentro de casa, tienden a desarrollar por el exceso de humedad algún tipo de plaga. Puede ser cochinilla
o la cochinilla algodonera, que es como un algodoncito blanco que podemos encontrar en sus hojas. Es importante para su sano crecimiento que estemos muy pendientes de vigilar que no tengan alguna plaga, y si las tiene, le dejo acá link de plaga, cómo quitarlas, para que ustedes aprendan, y sobre todo mucha supervisión, que estén muy pendientes de las plantas. Y alto, si aún no te suscribes, aprovecha ahorita en la pestañita roja que te sale acá abajo para que YouTube siempre te avise de mis contenidos y estemos en contacto. Y muy bien, te voy a dar el tip número 6 de regalo. Este no estaba contemplado, pero ahí les va. El 6 es la reproducción. Van a aprender cómo reproducir estas plantas y tenemos dos maneras en que las podemos reproducir. Muy bien, la primera, por medio de semillas. Cuando reproducimos por medio de semillas, esta planta saca esta bola llamada pata de elefante. Acá. Y acá tenemos otro ejemplar que son dos y tiene dos patitas de elefante. Entonces, esto solo se ve si la planta es de semilla. ¿Cuándo podemos obtener las semillas? Bueno, estas plantas a partir de sus 10 años de edad, o sea, pasa muchísimo tiempo, es que da su floración. Y cuando tiene su floración, a partir de los 10 años, 10, no 100. Sí viven 100 años estas plantas, pero su primera floración es a los 10. Bueno, a través de esa floración y la polinización, obtenemos las semillas. Da una cantidad gigantesca de semillas, así que cuando logramos unas vamos a tener garantizadas muchísimas plantas. Y la segunda manera de reproducirlas es por esquejes. Si esta planta, como se fijan acá, fue cortada y el ápice principal, que vendría siendo como uno de estos, fue plantado aparte, y ahí tenemos una segunda planta. Nada más que este tipo de reproducción no va a desarrollar una pata de elefante como es clásica de estas plantas, o sea, muy ancha, sino simplemente va a ser un tallo que viene con hojas muy bonitas, todas las características iguales, pero no va a tener la pata de elefante. Entonces, ¿qué podemos hacer para reproducir? Tomar cualquiera de estas plantas, en este caso esta podría ser una opción, cortar acá, plantarla, y donde hemos hecho el corte, en la planta original, van a salir dos nuevas ramas. También sirve para ramificar nuestra pata de elefante principal. Como ven acá, este ejemplar ha sido podado y tiene dos brotes que se vuelven en otras dos ramas hermosas. Entonces, ahí tenemos la manera de reproducir estas bellas plantas pata de elefante. Pues muy bien, amigos, espero que les haya gustado, que me dejen sus comentarios, y de este lado les invito a suscribirse a mi canal. Y de este otro lado le dejo varios videos sugeridos para que sigamos compartiendo mucho tiempo juntos. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera.